Lo que vamos a ver hoy se va a dividir en 5 partes. Vamos a hablar los conceptos generales, una segunda parte el contexto histórico y jurídico de los derechos de la población LGBTI en el contexto de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad. Un tercer momento sobre las luchas y reivindicaciones jurídicas. Un cuarto momento sobre el marco normativo vigente de los derechos de la población LGBTI y un quinto momento, los retos y nudos críticos actuales. Iniciando con los conceptos generales, cuando hablamos de los derechos de la población LGBTI cuando hablamos de la población LGBTI, siempre debemos comenzar hablando de la sexualidad humana, entendiendo que la sexualidad humana no solo es el acto sexual, sino que la sexualidad humana comprende los espectros del sexo, la identidad de género, las atracciones, los sentimientos, los gustos, las formas de interactuar que tenemos entre las personas y que esta forma de ejercicio de la sexualidad supera las relaciones sexuales, sino que tienen otros aspectos en los cuales se tienen que indagar y se tienen que complementar para poder entender lo que implica la sexualidad. Justamente la sexualidad humana, a través de este ejercicio didáctico que lo ha hecho el Campus Diverso de la Universidad del Valle de Colombia, han diseñado a la sexualidad humana a partir de estos círculos concéntricos, en los cuales en un primer espacio se define qué órgano tenemos entre las piernas, es decir, que nuestra constitución biológica, después un segundo círculo concéntrico de cómo nos sentimos cuando hablamos en temas de identidad de género, cómo nos mostramos, un tercer círculo es respecto a la expresión de género, ¿sí? Y el cuarto círculo de la sexualidad, que es quién y por qué nos gusta alguien, ¿sí? Entonces comenzamos desde la parte biológica, genital, después pasamos a la identidad por percepción, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, después cómo nos expresamos y después quién y qué nos gusta en los ámbitos sexoafectivos. En el ámbito de la sexualidad, justamente, el primer círculo concéntrico que habla respecto a la sexualidad está enfocada en el sexo biológico, ubicado más o menos en la zona de los genitales y en el órgano reproductor. La orientación sexual es el tema de los sentimientos y la emotividad. La identidad de género está en el espacio de la percepción de cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, estas diferentes formas de las cuales la sexualidad aparece es importante para poder ubicar cómo se dinamiza en la construcción de la sexualidad humana. Empezando con el primer círculo concéntrico respecto a qué tengo entre las piernas respecto al sexo, ya habíamos hablado en la anterior clase que el sexo hace referencia al sexo biológico de las personas respecto a los órganos genitales con los cuales las personas nacemos. Ahora bien, el sexo biológico de las personas, si bien es definido por el genital, no es la única forma en la cual se define el sexo biológico, porque el sexo biológico son las características biológicas, la valoración de genitales, anatomía interna y externa, cromosomas y hormonas que diferencian y definen a los seres humanos. Por lo que las condiciones genitales no son únicamente lo que define a una persona como hombre y mujer, ya que una persona que tiene pene para ser hombre tiene que tener hormonas, glándulas y cromosomas masculinas, y para ser mujer tiene que tener vagina, hormonas, glándulas y cromosomas femeninos. Pero también existen personas, las personas intersex, que nacen con los dos sexos en el mismo cuerpo, ¿sí? Son personas que nacen con los dos sexos en el mismo cuerpo y la aparición de esos dos sexos del mismo cuerpo es de manera biológica y tienen muchas gamas de
de corporalidades. ¿A qué me refiero con muchas gamas? Primero con las gamas de la visibilidad genital, es decir, que un mismo cuerpo tiene pene y vagina al mismo tiempo. Y generalmente esas son las personas intersex que es más visible. Sin embargo, hay otras formas de ser intersex que es imperceptible por la valoración genética interna de los cuerpos. Por ejemplo, cuando hablamos de hormonas, cromosomas, glándulas, que no necesariamente corresponden al genital. Por ejemplo, hay personas que nacen con vagina, pero con hormonas, glándulas y cromosomas masculinos, o al revés, con una vagina y con hormonas, glándulas y cromosomas femeninos. Esto es imperceptible a primera vista y de hecho muchas personas se dan cuenta de esto, de que tienen estas características de intersexualidad o en su adolescencia o nunca se enteran. O por otro lado se llegan a enterar cuando tienen problemas de fertilidad, cuando no pueden tener hijos o tienen problemas en tener hijos e hijas y se dan cuenta que sus hormonas y sus cromosomas no necesariamente eh, son parte o tienen esta relación con el genital. Por lo que la intersexualidad no es una anormalidad, no es una enfermedad, es la construcción de un cuerpo totalmente normal y biológico, solo que no es igual como nos han enseñado que solo en el mundo existen biológicamente hombres y mujeres, también hay personas intersex y que las personas intersex existen y que hay diferentes formas de ser personas intersex. Cuando hablamos de cómo me siento respecto a la identidad de género, aquí vamos más allá de la genitalidad, porque la identidad de género alude a la vivencia interna e individual de los géneros, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal, debido a que la identidad de género también se relaciona con el conjunto de roles y características y oportunidades definidas por la sociedad que influyen en la manera en la que las personas actúan, interactúan y cómo se sostienen sobre sí mismas en relación con el cuerpo sexuado y la sexualidad. Cuando los cuerpos de las personas tienen esta correspondencia, esta vivencia interna, las personas se sienten cómodas con el sexo asignado al nacer, son personas cisgénero. Sí, cuando nacen con pene o con vagina y están cómodas con nacer con pene y vagina y además están cómodas con la construcción social del género asignado a ese cuerpo biológico, son personas cisgénero. Ahora, cuando una persona nace con un cuerpo, con una genitalidad determinada, pero en su experiencia de vida, en su vivencia individual de su cuerpo, no siente que los roles ni la estética se siente cómoda con eso, pues comienzan a aparecer los espectros de las identidades trans. La persona transgénero es la persona cuya identidad y expresión de género y vivencia interna no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se asignó al nacer. Por ejemplo, si una persona nace con un pene, pero se identifica como mujer, será una persona transgénero, porque actúa y actuará como mujer en los espacios privados y públicos. Si una persona nace con un cuerpo que tiene vagina y se identifica más como un hombre, será una persona transgénero masculina. Ahora, la persona transexual primero pasa por ser transgénero, pero además de identificarse, nombrarse diferente, actuar diferente, mostrarse de manera diferente a la que la sociedad espera por el genital con el que nació, la persona transexual también se somete a intervenciones hormonales, quirúrgicas para reafirmar físicamente cómo se siente, ¿sí? No necesariamente una persona trans tiene que ser transexual, ¿ok? No necesariamente una persona trans, para ser trans y para vivir como persona trans, tiene que
medicarse o cambiarse el sexo o entrar en intervenciones quirúrgicas, sino si se presenta, la persona se presenta como quiere ser nombrada y cómo quiere ser percibida. Esa va a ser la forma en la cual nosotras y nosotros debemos tratarle a la persona. Si la persona se presenta como Julián, como María, como Susana, nosotras y nosotros debemos tratarle como se presenta sin cuestionarle. Por otro lado, tenemos otro espectro de las identidades. Otro aspecto de las identidades que son las personas de género fluido. Las personas de género fluido o género no binario son las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende el binario de hombre y mujer. Es decir, que se sienten con las características de hombre y mujer o no se sienten incluidas dentro de cómo la sociedad percibe a los hombres y las mujeres y quieren ser tratadas desde un aspecto más neutral, muchas veces sin género, sin que se les identifique ni como masculino ni como femenino. En cambio, cuando hablamos de las personas trans sí van a solicitar de las personas con quienes interactúan que las traten como femenino o como masculino. Pero como yo les digo, estas formas de identificación es una construcción personal y las personas debemos aceptar y respetar cómo la persona se siente y cómo la persona se presenta. Pasemos a la orientación sexual. ¿Quién y por qué me gusta? Cuando hablamos de la orientación sexual, estamos hablando de la capacidad de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y o sexual por personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Justamente en este espectro podemos ver cómo hay dos grandes tipos de orientaciones sexuales. Cuando una persona tiene un cuerpo determinado, que sé yo, es hombre y le gusta un cuerpo distinto, es heterosexual. Cuando una mujer le gusta a otra mujer, es lesbiana. Cuando un hombre le gusta a otro hombre, será gay. Cuando una persona le gusta tanto hombres y mujeres, es bisexual. Todas estas orientaciones sexuales marca la atracción, la emoción, el deseo en función de los cuerpos, es decir, el cuerpo diferente o el mismo cuerpo es lo que va a provocar la atracción o el deseo. Por otro lado, hay otras formas de sexualidad que no necesariamente se centran en las corporalidades de las personas. Por ejemplo, la orientación sexual pansexual. La persona pansexual es esa persona que siente atracción emocional, afectiva y o sexual por otros individuos más allá de sus sexos y género, no otorgando generalmente importancia a estas cuestiones, es decir, no le gusta, no se enamora, no siente afectividad por el cuerpo de la persona, por la genitalidad de la otra persona, sino por otras características, como el cómo piensa, cómo siente, qué hace, cuál es su espiritualidad, en fin. Ahora, en el marco de la sexualidad, una cosa no condiciona a la otra. Es decir, ser de una identidad trans no significa que inmediatamente sea una persona homosexual. ¿A qué me refiero? Si una persona nace con pene, se siente mujer, es decir, es una persona trans femenina, tiene todo este espectro que vemos aquí sobre qué le puede gustar. Si es una mujer trans y si le gustan los hombres, será una mujer trans heterosexual. Si a esa mujer trans le gustan otras mujeres, será una mujer lesbiana. Si le gustan hombres y mujeres, será una mujer trans bisexual. Si a esa mujer trans le gusta
las personas, independientemente de los cuerpos, es una persona pansexual. Por ejemplo, si vemos por otro lado una mujer cisgénero, es decir, una mujer que se siente cómoda con las características biológicas y culturales del cuerpo de la mujer, va a tener igualmente toda esta gama de posibilidades de atracción y de orientación sexual. Una mujer cisgénero, si le gustan los hombres, será heterosexual. Si le gustan las mujeres, será lesbiana. Si le gustan hombres y mujeres, será bisexual. Y si le es irrelevante el cuerpo, será una mujer cisgénero heterosexual. Por lo que ser gay no significa que eres trans, o ser trans no significa que vas a ser homosexual, porque son círculos de la sexualidad que no son condicionantes, ¿ok? Nacer con un sexo biológico no necesariamente atribuye una identidad de género, una percepción. Y una percepción del cuerpo y del género no necesariamente condiciona los gustos, es decir, la orientación sexual, sino que son dinámicas y espectros de la sexualidad totalmente diferentes, ¿sí? Y que no se condicionan la una con la otra. Preguntas. Preguntas sobre el tema de la sexualidad. ¿Está claro? Bueno, voy a asumir que sí. En ese caso, ¿quién es Irina? Profe, una pregunta, pero es sobre las relaciones amorosas de las personas transexuales. Ajá. Eh, yo vi, bueno, recién es un TikTok de una chica que es transexual, entonces ella ya tiene su cuerpo cambiado, igual dice que tiene la operación de sexo, o sea, tiene vagina. Entonces ella decía que una había salido en una, como con un chico ya. Entonces, de que al momento de ella tener relaciones sexuales, él se da cuenta que era transexual. Entonces, en los comentarios había el debate que ella debía avisar siempre, o sea, ella tiene que avisar siempre a sus parejas que ella es trans para ver si es que el otra persona está de acuerdo. Entonces, otras personas decían que no y cosas así. Entonces, o sea, qué es correcto o qué es incorrecto aquí, profe? Es que realmente lo que nos debe, o sea, el avisar si una persona es trans o no, creo que no depende de nosotras y nosotros, sino de la persona. O sea, la persona es la que tiene que tener eh, la decisión de contar, porque nosotras y nosotros no tenemos por qué eh, mostrar o sacar del closet a las personas. Las personas tendrán que asumirlo, contarlo cuando crean pertinente. Entonces, no creo que haya una respuesta a decir sí o no, sino que va a depender de cada caso y va a depender de cada persona en qué momento se sienta segura de decirlo, porque en el contexto que vivimos, no digamos, no creo que es tan fácil hacerlo. Entonces, no depende de las terceras personas decirlo, depende de la persona en hacerlo. Cómo identificarse o decir a otras personas que es gay, que es lesbiana, que es trans, no depende de las terceras personas, depende de la persona cuando se sienta lista, cuando se sienta segura, cuando sienta que a quien le está contando no le va a causar daño. Y eso es lo que suele suceder justamente por el contexto. Porque si viviéramos en una sociedad donde el ser LGBT no fuera una condición de violencia, entonces no habría problema, pero no necesariamente es así. Así que esa es la gran problemática contextual, o sea, no podemos decidir por otra persona sin saber todo el contexto, la coyuntura, lo que siente y la forma de socialización que tiene con las otras personas. Y eso es a lo que nos trae justamente a los sistemas de poder. Justamente como el patriarcado, vimos
la anterior semana, es cómo condiciona estas relaciones dispares entre hombres y mujeres. En las orientaciones sexuales LGBT también hay sistemas de poder que condicionan la vida de las personas LGBT y generan estos prejuicios y estereotipos. Primero, la heteronormatividad. Cuando entendemos que la heteronormatividad son las relaciones de poder en las cuales la sociedad nos va a acostumbrar a entender que solo las relaciones heterosexuales son normales y que todas las relaciones que no están dentro de este paraguas heterosexual son contrarias y son malas. Es pecado, es delito, es enfermedad. Y la cisnormatividad, por otro lado, es esa expectativa de que todas las personas tienen que sentirse necesariamente cómodas con el sexo biológico que nacieron, que no hay posibilidad de asumirse de otra forma. Pero estas son justamente relaciones de poder, imposiciones sociales que provienen de la matriz patriarcal, porque el ser de las disidencias sexuales, ¿sí? De ser LGBT, ha existido siempre en la historia y no necesariamente es algo que sucede, que es de los últimos tiempos, siempre ha existido. Lo que ha existido, lo que sí ha existido, es esta composición discursiva y cultural de asumir que las disidencias sexuales son malas y que es pecado, que es delito, que es enfermedad, y eso es justamente lo que trata de descomponer la lucha de los derechos humanos, romper estos prejuicios y estereotipos. Y bajo ese contexto, quisiera preguntarles a ustedes sus opiniones sobre el foro. ¿Qué respondieron en el foro sobre el video? Profe, disculpe, yo le puedo hacer una pregunta igual. Claro. Ya, yo igual, o sea, hace un tiempo vi esto de las feministas TERF, que, bueno, como que la narrativa es la que es no me acuerdo el nombre ahorita, pero es quien escribió estos libros de Harry Potter y todo eso. Ellas están en contra de las mujeres trans porque dicen que las mujeres trans siguen con el estereotipo que el feminismo ha tratado de erradicar a lo largo de los años. Y o sea, ellas dicen que cuando una mujer, cuando un hombre, mediante diferentes cosas, se identifica como mujer y empieza a vestirse como mujer, mantiene como que estereotipos patriarcales. Entonces, eso le quería preguntar si, porque como que igual son bastante cuestionadas y ellas están en contra de las mujeres trans. Entonces, en relación al feminismo que igual vimos y la teoría de ellas, o sea, ¿hay como que un punto medio o están equivocadas en relación a discriminar o a excluir del feminismo a los trans, a las mujeres trans? De hecho, bueno, yo no puedo hablar por las feministas, pero bajo la teoría de las teorías más fuertes del feminismo radical, justamente ellas entienden que el transfeminismo existe y que la construcción de ser hombres y ser mujeres no parte del determinismo biológico, sino de la construcción social, de la construcción social de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y la madre de esta lógica es Simone de Beauvoir, la filósofa francesa feminista, que con su texto El segundo sexo lo que hace es identificar que la noción del ser mujer no parte de la vagina, sino parte de lo que la sociedad construye alrededor de lo que significa ser mujer y las opresiones que que la sociedad coloca a lo que construye como mujeres y como hombres. Entonces, lo que hacen las feministas TERF es salirse de la lógica del feminismo radical, desconocer todo lo que desde la filosofía y los estudios antropológicos y sociales han construido las feministas, las otras feministas, para mantener una lógica del determinismo biológico, o sea, que ser mujer únicamente parte de el genital. Entonces, lo que las feministas TERF no asumen o no se dan cuenta es que las mujeres trans, cuando asumen la corporalidad, la estética y los roles de las mujeres, también asumen las violencias que viven las mujeres en el espacio público y privado.
Entonces, esos privilegios de hombre, entre comillas, totalmente los pierden. Incluso las violencias que viven las mujeres trans son más, probablemente más duras en los espacios públicos, justamente por la violencia, no solo por el haber asumido los roles de mujer, sino también haber asumido por el hecho de ser trans en sí. Y la corriente dentro de los feminismos que abraza la identidad de las mujeres trans y de los hombres trans también es el transfeminismo. Y de hecho hay, hay feministas como Paul Preciado, Beatriz Preciado, Judith Butler, que dentro de las corrientes feministas son instituciones del pensamiento feminista más fuertes que las TERF, que justamente identifican la construcción del hecho de ser hombre y ser mujer como una imposición patriarcal a partir de las construcciones sociales, justamente como lo determinó Simone de Beauvoir. Por lo que la mayoría del movimiento de las feministas no necesariamente se alinea a las TERF. Las TERF más bien son de la corriente conservadora, de una corriente conservadora que trata de mantener el estigma, sobre todo hacia las mujeres trans, ese estigma que los feminismos de las otras corrientes han tratado de cuestionarlo siempre. Ahora quería preguntarles si tienen alguna pregunta respecto al tema de las sexualidades, sobre lo que acabamos de ver recién. ¿Quedó claro? Orientación sexual, identidad de género. Sí, profe, sí está claro. Ok. Entonces también está claro de que no depende lo uno de lo otro. O sea, de que una persona trans tiene todo el espectro de los gustos, de la orientación sexual. Igual una persona cisgénero tiene todo el espectro de las sexualidades respecto a la orientación sexual. O sea que la una cosa no depende de la otra. Eso está claro. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, quisiera escucharles qué colocaron en su foro respecto al video que les puse ahí. Salomé, cuéntame tú. Ya, profe. Bueno, a mí me pareció bastante interesante el video porque, bueno, aparte de que explicaba de una manera como bastante dinámica y que se prestaba para que uno ponga atención, me parece bastante importante porque analizaba justamente esto de que ya existía, ¿no? En sí una comunidad LGBTIQ más desde antes, desde el pasado. Y esto se visualizaba desde las diferentes culturas o territorios alrededor del mundo. Y eso me parece bastante importante. Yo recalqué eso en mi foro porque bueno, las personas como que tienden a pensar que es algo que ha aparecido como que actualmente, o por decirlo así, con la modernidad, y no es así. Más bien ahí se puede ver cómo las culturas anteriores, es decir, en nuestro pasado, reconocía muchísimo más a estas personas y las consideraba como sujetos de derecho, ya que incluso se incluía como los gustos de estas personas, su preferencia sexual, su identidad sexual, dentro de los escritos que cada cultura tenía. Entonces eso me parece importante y lo que yo pude también recalcar es que justamente este tema de discriminación y exclusión aparece a partir de justo como de este intento de evangelización, ¿no? De todos los territorios y de conquista, en donde a partir de eso se empieza a ver como a la homosexualidad y se les empieza como a criminalizar, profe, como a intentar decir que el hecho de tener otra identidad sexual, otra preferencia sexual es como sinónimo de pecado, se podría decir. Entonces yo recalqué como esos dos puntos que me parecieron bastante importantes, profe. Muchas gracias, Salomé. Carla Ana Luisa.
¿Qué pusiste tú? ¿Qué te pareció el video? Ya, profe. Bueno, yo en el foro puse que o sea, en los tiempos pasados, la orientación sexual, o sea, era considerado normal, estaba en lo normal, pero después, como decía en el video, que eh, como que se escribió, por decir así, una nueva Biblia donde se mencionaba que era pecado. Entonces la sociedad comenzó a se podría decir, a generalizar esta idea y comenzaron a los estereotipos sobre la sexualidad. Entonces comenzaron a la discriminación, la violencia, porque tenían esa creencia, o aún tienen algunas personas esa creencia de que se considera pecado. Eso puse, profe. Muchas gracias, Carla. Sí, justamente se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que el origen del patriarcado era la división sexual del trabajo, cuando la humanidad comienza a ser sedentaria y la agricultura tiene un gran condicionante para los estereotipos y los prejuicios basados en género y la división sexual del trabajo. Pero en el tema LGBT, en cambio, como ustedes acaban de señalar, en las culturas anteriores al cristianismo y anteriores a la colonia, en nuestro continente, la colonia española, las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas a la heterosexual y a la cisnormada siempre existieron en todos los pueblos. Y de hecho, esta lógica de la orientación sexual disidente como pecado y como delito aparece en el año 309 en el concilio de Gangra, cuando en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se fusiona con la religión católica. Entre los siglos II y X, la Iglesia comenzó a generar estas prohibiciones, estas leyes para criminalizar las formas de sexualidad que no tengan fines reproductores bajo el pecado de sodomía. Entonces la Iglesia se inventa el pecado de sodomía, el pecado y delito de sodomía para todas las formas de ejercicio de la sexualidad que no tengan fines reproductores. ¿Ok? Incluida la masturbación. Y además, la sodomía era utilizada como esta etiqueta para eh, perseguir a todo lo que la sociedad entendía o la sociedad de esa época entendía como mal. Entonces a los judíos, a los musulmanes, y ya cuando la corona española viene a América, también se etiquetó de sodomitas a los pueblos indígenas para justificar la colonia, para justificar las matanzas, porque justamente vieron los españoles que las interacciones de la sexualidad de los indígenas, sus estéticas y sus dinámicas no eran parecidas a las suyas. Entonces, los etiquetaron como sodomitas y bajo eso se justificó muchas veces la criminalización, la violencia, la matanza, la esclavitud de los pueblos indígenas, por lo que la discriminación a la población LGBT en nuestro continente también tiene tintes coloniales. Ya cuando el ecuatoriano, ya cuando el pueblo ecuatoriano se hace Estado republicano, en 1871 se abre o se coloca a la sodomía como delito en el Código Penal. Se sanciona penalmente en el Estado democrático. Ya cuando el Estado deja de ser confesional, cuando se hace la división entre religión y Estado,
ya no se coloca el delito de sodomía, sino se lo cambia por el delito de homosexualidad, y que permaneció en el Ecuador hasta 1997, y justamente el artículo 516 del Código Penal ecuatoriano hasta noviembre de 1997 señalaba que era delito la homosexualidad. De hecho, decía, en los casos de homosexualismo que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 años. Y el hecho de ser homosexual o ser percibido como homosexual era la justificación que tenía la sociedad para vulnerar, violentar, perseguir y exterminar a la población LGBT. En los periódicos de los años 80 y 90 se mostraba a la población LGBT como criminales, como delincuentes. Incluso el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador muestra cómo socialmente y el Estado a través de sus prácticas lo que hacía era perseguir, criminalizar, vulnerar, torturar a la población LGBT en el Ecuador y especialmente a las mujeres trans. Y esto se mantuvo hasta que en junio de 1997 en Cuenca, en una discoteca clandestina llamada Abanicos Bar, el intendente de policía hizo una batida, encarceló a más de 100 personas LGBT que estaban en esa discoteca. Dentro de la cárcel en Cuenca, estas personas fueron torturadas, fueron violadas, y la indignación de ese hecho provocó a que se luche por la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. A continuación les voy a poner unos videos de unos testimonios sobre personas que vivieron esa época. ¿Me confirman si están oyendo y si se puede ver el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. La situación era incontrolable, incontenible. No se podía salir a las calles de día, no se podía entrar libremente a un cine, ir a un restaurante, sin dejar de ser mofa de la gente, víctima de la policía. No se podía hacer nada, no se podía vivir en paz, ni siquiera dentro de los círculos familiares. Los años 80 y 90 fueron quizá los más duros si hablamos de violaciones de derechos humanos. En este tiempo, producto de la injusta persecución que sufría la comunidad LGBTI en el Ecuador, surgieron varios colectivos con el afán de defender sus derechos y de esta manera ponerle fin a esa oscura época de humillaciones y represiones sistemáticas. Justo el 25 de diciembre de 1986 encontré el famoso artículo 516 que decía que se penalizaban las relaciones sexuales entre hombres adultos. Desde allí tomamos como parte de la bandera de lucha denunciar la existencia de este artículo del Código Penal. Montoya lideraba en ese entonces FEDAEPS, la Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud Sexual. Por otra parte, Alberto Cabral presidía la Asociación Gay Transgénero Cochinelli, la primera organización gay en el Ecuador con personería jurídica. Cochinelli nació con este nombre en memoria de un famoso transexual francés de la posguerra y que le tocó pasar muchas vicisitudes y que fue estigmatizado en su época y que
fue uno de los primeros transexuales del mundo. Fue un inicio muy difícil y que lo llevamos en la memoria de quienes iniciamos y de quienes aún vivimos. Pero gracias a Dios, gracias a esa férrea voluntad, a esa férreo ideal que teníamos y que amanecíamos y anochecíamos siempre pensando en cómo emergir de esta situación, hizo de que el colectivo Cucinelli pudiera mantenerse y pudiera continuar y aportar como lo hizo. Soy una de las primeras iniciadoras de travestis en la ciudad de Quito y en Ecuador. Una de las primeras que nos vestimos de mujeres. Fuimos muy maltratadas. Nos discriminaban. No teníamos libertad. Fuimos las personas más sufridas. Señorita ministra, estoy representando a un hijo que es gay. Por lo tanto, creo que no deben ser ellos así maltratados por la policía. Son seres humanos como todos los somos. Necesitan tener ellos libertad, porque son así, no tienen por qué ser rechazados por la sociedad. Como todos seres humanos tenemos más malos defectos que buenos y no somos nadie para juzgar a los seres humanos. Y qué pena que las autoridades den mucha represalia por ellos. Yo soy una madre y me duele mucho lo que le está pasando a mi hijo, y es todo lo que le puedo decir. Por ejemplo, nosotros no anochecíamos, nosotros teníamos que andar ocultas de la policía que nos maltrataba, en primer lugar. Segundo lugar, en la noche cuando salíamos al trabajo, a laborar, digamos una palabra así, a trasnochar en la prostitución de nosotras, teníamos que andar escondidas de los policías porque nos cogían, nos pegaban, nos llevaban principalmente a la Carolina. No, a la Carolina nos llevaban en ese tiempo y nos echaban al agua. Y nos cogían y nos echaban gas ahí. No podíamos ser felices en ese tiempo. ¿Es que acaso tenemos que soportar todavía todo esto? Mira el balazo que me dieron hace mucho tiempo. Me dieron un balazo aquí y me salió acá. Y estaba simplemente la mano. Fui al hospital, que lo primero que dijeron los doctores, hay homosexuales, pongan la inyección del descanso. ¿Cómo puede ser eso posible? Si están es para atendernos, no para tratar de eliminarnos. O sea, ellos mismos nos ayuda a la policía y a la propia gente para que nos traten de exterminar, y eso es imposible. Si somos humanos, ¿acaso que somos animales? Lo único que no respetaban eran los policías, porque ellos maltrataban, ellos así tú eras una discoteca y tenías tu cédula, te embarcaban como costal de papa y ¿sabe la palabra tan vulgar? Sube maricón, y te iban dando por ahí tu toletazo. Ya llevo más de una semana aquí y me he tenido 2 arrestos y han sido de lo peor. Me han puesto desde corriente hasta golpes, ejercicios físicos. En septiembre de 1997, organizaciones de la sociedad civil recolectaron cerca de 5.000 firmas. Posteriormente, solicitaron al Tribunal Constitucional la derogatoria del artículo 516, que tipificaba la homosexualidad como un delito sujeto a sanciones entre 4 y 8 años de reclusión mayor. El 25 de noviembre del mismo año, se consigue la derogatoria definitiva del primer inciso del artículo 516, alcanzando así uno de los logros más grandes hasta ese entonces por la comunidad LGBTI. Cuéntenme, si ustedes sabían de todo esto de lo que pasaba aquí en el Ecuador, sobre todo entre los años 80 y 90, con la criminalización de la población LGBT. Irina. Sí, profe. Justamente en una materia de segundo con la profe Andre, leímos un libro, no me acuerdo el nombre del libro, y hablaban de estas cosas que pasaban aquí en Ecuador. Incluso hicimos como
no recuerdo bien el nombre de esa performance, algo así. Entonces, eso fue hace 2 años más o menos. Unos amigos son gays, entonces fueron a la iglesia, ay, se me fue el nombre, de Santo Domingo, más arribita, y igual decían que les gritaban cosas, y eso es que 2019 les gritaban que qué están haciendo, que están yéndose contra Dios y cosas así. Entonces, o sea, tal vez la ley tal vez ya cambió, pero las mentalidades y esas cosas todavía no cambian. Eso, profe. Muchas gracias, Irina. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos cuente si sabía o qué reflexión puede traer de todo el contexto de represión que existía entre los años 80 y 90? Yo, ¿Quién? Por favor, vayan alzando la mano para ver quién quiere hablar. Mónica. sí, profe, es que no encuentro el de la... A ver, cuéntanos. Bueno, eso de la parte de lo que nos indicó el video, sí, sí tenía como que conciencia de lo que había sucedido, porque es como que un día yo vi, o sea, nosotros, mis padres vimos una persona LGBTI y, o sea, yo le pregunté a mis padres, porque ellos ya son así ya, o sea, estaban en esa época en donde me explicaron que sí les discriminaban, incluso no les podían, no podían salir a la luz ante la sociedad porque eran discriminados, eran, así como nos presenta en el video, eran eh, violentados físicamente, llevados a la cárcel sin razón alguna. Entonces, también dentro de la sociedad de mi papá en esa época decían que también era mal visto ante la sociedad y incluso él también se culpó. Él dijo, sí, yo no era capaz de todavía aceptar unas personas así. Entonces, eso, profe. Siento que la lucha sí sirvió, no al 100% porque todavía sigue existiendo discriminación en la actualidad, pero ya sí hubo una reducción dentro de la tasa de discriminación a las personas del LGBTI. Y eso, profe. Muchas gracias, Mónica. Gaby. Profe, ¿cómo está? Sí, justamente como Irina mencionaba, yo igual me recuerdo del libro, el libro que la profe Andre nos hizo leer, pero ahí o sea, ahí manifestaba de cómo las personas iban llegando y dice que, o sea, ellos vivían por el Parque de la Carolina y que ahí los desaparecían, o sea, los policías solo con verlos ya los golpeaban, los llevaban a torturarlos y todo eso. Entonces, ha sido una lucha constante y lamentablemente, como decía la compañera, eso no se ha terminado. Hace no mucho, un tío, él como yo a él le decía, venimos peleando todo desde La Tacunga hasta acá, Cayambe, porque él dice, la esposa igual es militar, y ella dice que ha sabido, dice, una chica que ha sido lesbiana, ha sabido cantar, y le ha dicho sí que si se va a Cayambe, que se asome, porque ella ha sabido vivir en Tabacundo, porque la novia ha sido de allá. Y mi tío escucha eso y le dice, a ver, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que tu compañera que viene está en Tabacundo y que tiene una novia. Sí, dice, son novias y dice que la novia ha sido de acá. No, dice, esas personas no deberían ni de existir. Qué vergüenza que diga que son de acá. Creo que, no sé, solamente me quedé así en shock. Le digo, a ver, ¿qué es lo que acabas de decir? Le digo, me dice, es que claro, dice, ese tipo de personas no deberían de existir. Y profe, vinimos peleando todo el camino. Conclusión, llegamos a la casa y le digo, así como tú has estudiado y qué pena, le digo que tu estudio no te haya servido de nada, todos los títulos que tú tengas, o sea, hasta ahora, como persona, das mucho que decir. Y así como tú estás estudiando, yo también estoy aprendiendo. Y como yo respeto y no comparto muchas cosas de lo que tú dices, tienes que respetar lo que yo te estoy diciendo y también poner un poquito de conciencia. Le digo, ¿cómo vas a decir esas cosas? Tienes un hijo, ponte y a él le gustan igual los chicos. ¿Qué vas a hacer? No, dices que uno hay que criarles bien. Es que no se trata de criar o no criar bien. Entonces así, o sea, algo de tan cercano a mí fue una decepción brutal, profe. O sea, fue
la última marcha igual que hubo en Quito, yo participé, fuimos, nos encontramos con unos amigos y fue muy bonito, una experiencia muy linda. Ver cómo todos eran libres, cómo se agarraban de las manos, cómo desfilaban, cómo se sentían tan bien, o sea, se sentía tan bien. Yo me sentía tan bien de verlos tan felices y tan libres, porque son personas comunes y corrientes y deberían respetar y creo que igual, eso igual depende de nosotros también, ¿no? Como nosotros conocemos, aprendemos, debemos lo que nosotros conocemos transmitir a los demás. Y no solamente decir es que es así porque es así, no, sino nosotros igual dar argumentos, buenos argumentos, para que así la otra persona pueda reflexionar y pueda cambiar su estilo de vida, porque, o sea, imagínese, profe, que la gente piense de esta manera. O sea, a mí me impactó mucho porque es un caso muy cercano a mí, o sea, eso, profe. Muchísimas gracias, Gaby, por contarnos su experiencia y justamente nos muestra la necesidad de romper los prejuicios y estereotipos, ¿no es cierto? Carla. Bueno, profe, respecto a esto, yo recuerdo que cuando yo era niña vivía en el centro y sabemos pasar por esto de las plazas, ¿no? Y donde hay la prostitución. Entonces me acuerdo que, o sea, ahora me pongo a reflexionar que sí tuve algún acercamiento, ¿no? Quizás recién lo recuerdo, es que estaban ahí unas prostitutas, pero eran trans. Entonces yo le digo a mi papá que primero no, que como tenía aquí unos 5 años me trataba de explicar qué son primero, ¿no? O sea, prostitutas, y de ahí me decía, y de ahí dice, sí, pero ellos, dice, son, o sea, son hombres, dice, pero son mujeres. Y dice, y digo, en serio, digo, ¿y eso? Dice, sí, dice, y la policía sabía pegarles, dice así mi papá. Y de ahí le digo, ¿y por qué? Dice, porque primero son prostitutas, y dice, y después son hombres que están vestidos de mujeres. Entonces, ese fue el primer acercamiento, ¿no? Que tenía en la niñez. Entonces, yo en realidad todos estos temas recién yo conozco en la carrera, ¿no? Y esta es la primera cátedra que tengo estos conocimientos, y justo cuando estaba en esta semana haciendo las tareas, viendo los videos, estaba mi hermana aquí, que tiene tiene 40 años. Entonces, le digo, estaba justo viendo estos videos, ¿no? Y donde hablaba de esto, de esos operativos del Caballero Rosa y eso. Y le empiezo a comentar y me comenta ella que cuando ella es rockera, ¿no? Entonces, cuando iba a los conciertos, sí había gente que era transgénero, era travesti también, pero en estos espacios, al menos en estos conciertos y eso, dice que habían grupos de punqueros, de rockeros mismos que se organizaban y dentro de los conciertos que les pegaban, que les maltrataban. Entonces me puse, bueno, a explicarle, ¿no? Entonces vi que se sintió bastante emocionada y reflexionando, ¿no? Entonces también algunos tabúes y mitos que existen respecto, porque ella siguió esto de pedagogía y decía, claro, yo cuando vi eso que se casaron, y vi un comentario, ¿no? De un señor que había dicho, no, es que van a adoptar un niño y de seguro va a hacerse homosexual cuando crezca y todo eso, ¿no? Y le digo, claro, pero, y de ahí empecé a explicar y le mostré los videos, profe, entonces fue algo muy bonito, ¿no? Para mí, porque le pude expresar, o sea, cómo es otra visión y que ella también se vaya quitando esto, ¿no? Entonces, eso, profe, bueno, respecto a mi opinión personal, siempre yo he estado en contra, ¿no? De que uno por nuestros deseos o preferencias seamos criminalizados. Entonces, eso hay que ir rompiendo poco a poco. Eso. Muchas gracias, Carla. Y terminamos con Vanessa. Sí, buenas tardes, profe y compañeros. Bueno, en mi experiencia yo recuerdo que sí tenía un primo que él era gay, entonces a él le recluyeron en un centro para tener unas terapias de conversión, para adecuarle como un heterosexual. Eran unas clínicas de homosexualización. Entonces, pero fue en Guayaquil. Entonces estuvo como 3 meses de lo que tenía entendido, y ahí, o sea, le habían internado como que él tuviera una adicción a las drogas, pero no era así porque él no tenía ninguna adicción, sino que él era gay.
Entonces, me parece que de parte de la familia del papá y su abuelo le recluyeron ahí y él estuvo ahí 3 meses y bueno, su mamá le estaba buscando por todo el Ecuador porque no le querían decir en dónde le habían recluido y bueno, la mamá fue allá y fue con la policía. Bueno, no recibió mucha ayuda de la policía porque ellos desde la institución de la policía torturaban, golpeaban y vulneraban los derechos de las personas LGBTI. Pero sí le lograron sacar allá, pero igual nos contaban que había casos de personas que les habían maltratadas, golpeaban, les daban corriente, no les daban de comer, les daban como esas terapias psicológicas para, de cierta manera, entre comillas, normalizarle. Y era mucha violencia la que sufrían, que llegar a ese punto de obligarles a que estén internadas forzosamente para mí es un crimen, y es un crimen, o sea, no la homosexualidad, sino que les obliguen y que les internen para torturarles y para que sientan o piensen de diferente manera. Y es algo que imagino que todavía debe existir, porque eso sucedió en el año 2005. Sí, sí, en el 2005 más o menos. Entonces, ahí se ven cómo se han vulnerado desde la represión sistemática todos los derechos de este colectivo y por eso todavía hace falta que luchen no solo las personas LGBTI, sino también las personas, todas las personas, porque todos tenemos el derecho a acceder a todos estos, a todos los beneficios de la ley y a tener seguridad y a vivir como nosotros queramos sin hacer daño a los demás. Eso, profe. Sí, de lo que dices, Vanessa, es algo muy recurrente. De hecho, por eso en nuestro Código Penal, en el artículo 171 del Código Penal está el delito de tortura. Y dentro del delito de tortura está un agravante que justamente es la tortura con fines de modificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Por lo que todos estos casos desembocaron a que exista este tipo penal. Porque, como tú mismo señalas, no es algo que era esporádico. Había centros clandestinos, todavía siguen habiendo centros clandestinos que ofrecen estos servicios que son actos de tortura, pero como ven ustedes, es un proceso estructural histórico. O sea, esta lógica de pensar que la población LGBTI es enferma, es pecadora, es criminal, tiene un contexto bastante estructural. Y este contexto estructural justamente comienza a desarmarse recién en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud declara que la homosexualidad no es enfermedad. Esto va a tener una consecuencia directa en 1997, cuando en el Ecuador el Tribunal Constitucional determinó que, como acabamos de ver, que no era delito, no es delito ser homosexual en el Ecuador, y recién en la Constitución de 1998 se colocó la no discriminación por orientación sexual en la Constitución, en el artículo 23, numeral 24 de la Constitución del 98. En la Constitución del año 2008, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, está el principio de igualdad y no discriminación de manera transversal. Incluso se habla de la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Se permite y se reconoce las uniones, de hecho, de parejas del mismo sexo, y se prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo, además. En el año 2009, la primera persona trans le demanda al Ecuador, al Estado, para que se le permita cambiar el nombre y el sexo en su cédula y gana. En el año 2010, el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador ya relató y expone la violencia sistemática vivida por la población LGBTI. En el año 2011, sí, se inicia la lucha por la identidad familiar, el caso Satia, donde una pareja de mujeres le exige al Estado que se registre a su hija con los apellidos de las dos mamás. En el año 2013 se inicia la lucha por el matrimonio igualitario. En el año 2014 el registro civil ya comienza a registrar en las cédulas las uniones de hecho de parejas del mismo sexo. En el 2016 la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles pues comienza a permitir que de manera rápida las personas trans puedan cambiarse el nombre y el género en la cédula.
La Corte Constitucional en el año 2017 reafirma el derecho de las personas trans a cambiarse el nombre y el sexo en la cédula. En el año 2018 se gana recién el caso el caso Satya, y las parejas del mismo sexo se les permite reconocer a sus hijos con los apellidos de papá y papá o mamá y mamá. Y en el año 2019, el 12 de junio del año 2019, se aprobó el matrimonio igualitario en el Ecuador. Entonces, como vemos, es un recorrido bastante amplio desde el año 90 hasta el año 2019, donde la ampliación y el reconocimiento de la humanidad primero de la población LGBTI y luego sus derechos se han ido incorporando en el Ecuador. Y ahora, en el marco normativo actual, como hemos visto, como les decía anteriormente, nuestra Constitución de manera transversal evidencia y visibiliza el principio de igualdad y no discriminación, sobre todo en el artículo 11, numeral 2, habla de la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En el artículo 83, número 14, la Constitución señala como obligación de las y los ciudadanos respetar y reconocer las diferencias de género, la orientación sexual y la identidad de género como una obligación ciudadana. Y en el artículo 66, numeral 5, la Constitución reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el 66.9, el derecho a las personas a escoger libremente su orientación sexual. En el 66.28, el derecho a la identidad de género. En el artículo 67, el derecho a las familias de diversos tipos. Y en el artículo 68, el derecho a la unión de hecho. Pero como veíamos igual en anteriores ocasiones, el catálogo de derechos en la Constitución ecuatoriana no se limita al catálogo constitucional, sino también se remite a los instrumentos internacionales de derechos humanos, y esto va a ser trascendental, como ya lo vamos a ver más adelante, para el reconocimiento sobre todo de familias diversas y del matrimonio igualitario. Los instrumentos internacionales jugaron un papel protagónico en el Ecuador. Lamentablemente, nuestra Constitución, cuando fue creada, en el artículo 67 y 68 se colocaron contradicciones constitucionales. Como vemos, el artículo 67 reconoce a la familia en sus diversos tipos, pero el segundo párrafo limita el matrimonio entre hombre y mujer. En cambio, en el artículo 68 se establece la unión estable y monogámica entre parejas del mismo sexo, pero se prohíbe la adopción a las parejas del mismo sexo, por lo que todo lo que se habla de igualdad y no discriminación en los artículos anteriores y posteriores, pues se contradice con estas disposiciones constitucionales. Comenzando con el derecho a la identidad de género. El artículo 66, numeral 28 de la Constitución, nos habla que las personas tienen el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrado y libremente escogido, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. La lucha de las personas trans, como vemos, es parte desde la despenalización de la homosexualidad, y han habido unas luchas jurídicas por el cambio del nombre, del género, en contra de la violencia, y que finalmente tiene un resultado favorable en el 2017, donde la Corte Constitucional del Ecuador, en el caso Bruno Pablo Calderón, señala que la identidad de género es un derecho constitucional. Sin embargo, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en el artículo 94 les condiciona a las personas trans a que al momento de ir al registro civil a cambiarse el nombre y el género en su cédula deben tener algunos requisitos. Ser mayor de edad. Este cambio solo puede darse por una vez. Y además tienen que llevar 2 testigos, que estos 2 testigos tienen que aseverar ante el registro civil que la persona que pretende cambiarse el género y el nombre ya vive y es trans por al menos 2 años anteriores. Pero la Corte Constitucional dijo que esto es inconstitucional porque el derecho de la identidad de género es un derecho de autopercepción que no depende de cómo los demás le perciban,
sino como la persona se perciba. Por lo que dijo que esta ley debería cambiarse, sin embargo, hasta la fecha, ese cambio todavía no se ha realizado en las leyes. Sí, entonces la Corte Constitucional, como yo les decía, el 10 de mayo del 2017 saca esta sentencia, la 173-17-SP-CC, donde dice que estas disposiciones de la Ley de Gestión de la Identidad sobre el cambio de nombre y género de las personas trans era inconstitucional y que el derecho debería reconocer de manera fácil y sencilla que las personas de manera autónoma vayan a cambiarse el nombre en la cédula de identidad. El otro caso paradigmático es el caso de lesbomaternidad, el caso que en la Corte Constitucional se resolvió bajo el caso 1692-12-EP. Los hechos de este caso es que una pareja lesbiana que tenía unión de hecho en el Ecuador, casada en Inglaterra, concibió una hija a través de un mecanismo de reproducción asistida y le pidió al registro civil que le coloque los dos apellidos de las mamás, a lo cual el registro civil contestó negativamente. Ante estas negativas fueron las madres a la justicia y en la justicia también les niegan esa posibilidad, pero esto escala hasta la Corte Constitucional y se queda un buen tiempo varado el caso en la Corte Constitucional, hasta que en el año 2018 aparece la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 2417. Y esta opinión consultiva fue aplicada al caso, y esta opinión lo que hace es decirle a los estados que somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que todas las instituciones de familia, como la procreación, debe tener los mismos estándares y protecciones entre las parejas que tienen las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo, por lo que cuando las parejas heterosexuales acceden a mecanismos de reproducción asistida, no les ponen trabas para el reconocimiento de sus hijos e hijas. Entonces no deberían haber esas trabas para las parejas del mismo sexo. Y a partir de ese estándar jurídico de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional Ecuatoriana reconoció el derecho a Satia y a las otras parejas que se encuentren en la misma situación a reconocer a sus hijos e hijas. El siguiente proceso paradigmático en el contexto de familia sobre los derechos de la población LGBTI es el artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 de la Constitución manifiesta que el matrimonio solo es la unión entre hombre y mujer. Sin embargo, a propósito de la opinión consultiva 2417, pues eso se modificó en el año 2019, pero una lucha que comenzó en el año 2013. Para contextualizar este caso, también les voy a colocar un video donde les cuentan toda la historia del proceso de la lucha del matrimonio igualitario. Chuta. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya. Pues cogí mi celular, empecé a buscar en Twitter, que soy adicta a Twitter, y empiezo a ver que todos los medios de comunicación empiezan a tuitear: Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario. Les llamé a Gaby y le dije: lo logramos, nos vamos a casar, y yo lloré. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho, que me sentí en ese momento, es: estoy llorando porque por fin me siento persona. Los hitos que han marcado el desarrollo de la protección de derechos de la comunidad LGBT en general parten desde, bueno, y esto no es, creo,
muy conocido, pero el activismo que ya había cuando la homosexualidad estaba criminalizada hasta el 97, ya había movimientos, ya había situaciones culturales, relaciones sociales en las cuales en los 70s, en los 80s, habían colectivos que, claro, por la penalización que había, operaban en lo clandestino. Un hito oficial, creo, es la despenalización de la homosexualidad en el 97, que viene luego con el contexto de un cambio diametralmente opuesto con la Constitución del 2008, ¿no? En esa hay una norma en el artículo 11, numeral 2, que establece como principio que en Ecuador todo el mundo es tratado de forma igual y que se prohíbe la discriminación. Y en ese artículo 2, 11.2, establece, enumera las formas por las que no se puede discriminar y menciona, entre otras, la cuestión étnica, el lugar de nacimiento, la cuestión de ideología y, muy importante, menciona la orientación sexual. Ha triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Pero Correa en la Constituyente de 2008 en Montecristi lo que hizo es bloquear toda esta posibilidad de acceso justamente por esta movilización ultraconservadora y además porque él también era una persona que no creía en ese derecho. En todo caso, nosotros no generamos mayor una postura contraria a aquello, porque sin embargo de eso la Constitución había incluido como 40 artículos referentes a no discriminación, a inclusión, y 2 días antes de tomar posesión en un programa de televisión, el periodista Rafael Cuesta le pregunta, presidente, ¿usted está a favor o en contra del tema del matrimonio gay? Y Correa dijo... Yo le he dicho también, yo soy muy progresista en la parte económica y social, pero bastante conservador en cuestiones morales y no es que pretenda... No tenía nada que ver tampoco, porque el tema del matrimonio no estaba vinculado a un asunto moral. Y nosotros nos activamos y lo que no nos esperábamos es que él nos respondiera. Y desde ahí eso se convirtió en lucha, porque nos organizamos. Pamela Troya, que era la coordinadora en ese entonces del colectivo Igualdad de Derechos, tenía una pareja y lo que necesitábamos es tener una pareja consolidada que pueda presentar esta solicitud de turno en el registro civil para pedir su derecho al matrimonio. Yo creo que primero, antes de lanzar el tema del matrimonio igualitario, sí fue importante la organización previa. Porque no es que de repente hoy día decidimos lanzarnos y al siguiente día nos presentamos. Realmente fue un trabajo de hormiguita de casi 5 meses. Y decidimos de manera conjunta que Gaby y yo seamos de esa pareja. Y el 5 de agosto de 2013 estuvimos a las 10 de la mañana presentes en el registro civil de San Blas y convocados muchos activistas y con Pamela y Gabriela para solicitar su turno. Obviamente fue negado y esto pues siguió un curso judicial. En mi caso llegó a la Corte Constitucional a través de primero una acción de protección que fue negada en primera Corte Provincial y luego la presentación de una acción extraordinaria de protección en junio del 2014 que fue admitida a trámite en diciembre del 2014. Pero ciertamente esto no iba a dar, no iba a pasar. O sea, llegó a donde tenía que llegar, que era la Corte Constitucional, pero creo que un hito fundamental que motivó que este tema tuviese nuevos bríos fue la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado costarricense manda a preguntar a la Corte y la pregunta es muy sencilla. ¿Las personas del mismo sexo que se unan tienen igualdad de condiciones para efectos patrimoniales o otros efectos o para su unión? Y la Corte dice contundentemente, si existiera obstáculos para eso, esto se conforma en una discriminación. Y esto es muy importante porque lo que está diciendo es que los estados tienen que garantizar esto. La Corte con su sentencia va a decir, esta sociedad tiene que cambiar. Y así empieza otra vez el proceso y ahí es donde entra la Fundación Pacta. Lo que hace la Fundación Pacta es generar la misma forma de caso que nosotras, que Gaby Correa y yo, en el sentido de presentar parejas desde febrero del 2018 a noviembre del 2018 en el registro civil solicitando turno para casarse, pero no fue público. Y finalmente, ante las negativas del registro civil, igualmente presentar acciones de protección, con la diferencia que ahora tenían el documento o la opinión consultiva 2417 como parte de esa argumentación jurídica. En enero del 2018, con la emisión de la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya comenzamos a mirar más seriamente la posibilidad jurídica de que podíamos litigar con mayores bases
el acceso al matrimonio. Y el caso se trataba de una acción de protección, una pareja que se había intentado casar, que el registro civil había negado la inscripción del matrimonio. A ellos les pareció discriminatorio, hicieron una demanda contra el registro civil y en segunda instancia, después de que un juez le negó, el juez dudaba si es que un instrumento que se llama opinión consultiva era un instrumento vinculante o no en Ecuador. Si era vinculante, el juez tenía que resolver en el sentido de ordenar que se casen una pareja del mismo sexo, y si es que no era vinculante, prevalecía la norma de la Constitución que decía que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces lo que hace este juez es suspende esa causa, pide a la Corte Constitucional que absuelva la duda. No estábamos planteando una reforma a la Constitución, estábamos planteando justamente una interpretación sistémica e integral de la Constitución a la luz de la misma Constitución y de los tratados internacionales. Y eso fue lo que hizo Ramiro Ávila. Y en la Corte Constitucional somos 9 jueces y entre los 9 jueces se sortea y la causa me llegó a mí y yo hice una de las ponencias que al final, digamos, se votó y se aprobó, por la que el matrimonio igualitario, digamos, se convirtió en norma en el Ecuador. El tema aquí era que podamos acceder en libertad, en igualdad y sin discriminación a un derecho y a una institución que existía y que existe, y que la única cosa que nos impedía era tener una orientación sexual diversa, que además se supone que no debe ser una categoría de discriminación. Y así logramos el matrimonio igualitario. Abogado Pedro Fabricio Villamarca, como asambleísta por Pichincha, solemniza el siguiente matrimonio. Pude haberme casado el 10 de julio si quería, pero queríamos que sea simbólico y por eso volvimos a coger, que 6 años después volvió a caer lunes. Sí. Ok, entonces como vimos en el video, el proceso de matrimonio igualitario comenzó en el año 2013 con el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa, que se presentaron, les negaron, fueron a la justicia, les negaron y sobre todo les niegan con argumentos discriminatorios y que no se enmarcan dentro de un estado laico, porque a ellas les dicen que no pueden casarse por lo siguiente, les dice la sentencia. En efecto, solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio desarrollado por el artículo 81 del Código Civil y efectivamente esta disposición responde a valores morales, cristianos y religiosos, sino como se explica la invocación a Dios en el preámbulo de la Constitución. Por lo que la denegación del matrimonio igualitario en este momento fue bajo un razonamiento religioso que no tiene nada que ver con el espíritu laico del Estado ecuatoriano, porque el Ecuador es laico desde 1896. Además, en el año 2013 en adelante, ustedes saben, la influencia de Rafael Correa, y vimos en el documental, justamente esto bloqueó a que la Corte Constitucional incluso se pronuncie. Ya como en el caso Satia, como vimos de la pareja de dos mujeres con una niña, la Corte Constitucional el 29 de mayo del 2018 dijo que la opinión consultiva de la Corte Interamericana era vinculante, ¿sí? Perdón, este precedente fue importantísimo para que la Corte Constitucional en el año 2019 también haga el mismo vínculo de la opinión consultiva 24 con los casos de matrimonio igualitario. Y justamente la sentencia 1118 CN señala, señala que el matrimonio igualitario tiene que ser reconocido como tal, porque la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, como un instrumento internacional vinculante, tiene que ser aplicado en el razonamiento del desarrollo de este derecho y por eso reconocerse el matrimonio igualitario en el Ecuador. La segunda sentencia que reconoce el matrimonio igualitario es la 1018 CN/19,
que también se publicó el 12 de junio del año 2019, donde señala que la Constitución tiene un tejido axiológico entre valores, principios y derechos, sobre todo el de igualdad y no discriminación, que tiene que leerse de manera sistémica, y que la existencia de un párrafo justamente lo único que determina es que ese párrafo del artículo 67 era ejemplificativo, porque transversalmente la Constitución tiene el principio de igualdad y no discriminación, que no tolera estas formas de restricción basadas en orientación sexual. Además, esta sentencia toma argumentos de las contrapartes del proceso de matrimonio igualitario, donde se argumentaba que la homosexualidad era enfermedad, que iba en contra de los valores religiosos, y todo eso ejemplificó que en el Ecuador se mantiene una posición discriminatoria estructural, y que mantener el matrimonio limitado solo para parejas heterosexuales lo que hace es alimentar este espíritu estructural de discriminación, y por eso el valor también simbólico del matrimonio igualitario para romper estas estructuras de violencia y de discriminación. Otras leyes que garantizan los derechos de las personas LGBT, por ejemplo, el Código de la Niñez, en el artículo 6, habla de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, tanto a niños y niñas como a que no se puede discriminar a niños por la orientación sexual de sus padres. La Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y a la LOCEP del año 2017 sobre acoso laboral habla que en el Código de Trabajo, en el artículo 46, y en la LOCEP, en el artículo 24, se coloca la definición de acoso laboral. Y dentro de las formas de acoso laboral, una forma de acoso laboral es la discriminación. Cualquier forma de discriminación, incluso la discriminación por orientación sexual e identidad de género, puede sancionarse como acoso laboral en los espacios de trabajo. Incluso la LOCEP, que es la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 48, señala que la discriminación puede tener consecuencias como la destitución del cargo. El Ministerio de Trabajo, en el año 2017, a través del Acuerdo Ministerial número MDT-2017-0082, expidió la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Esta normativa, en el artículo 5, señala algunas prohibiciones para no discriminar en el acceso al trabajo, como pedir fotografías en el currículum, en la hoja de vida. No se puede pedir resultados de exámenes de VIH, pruebas de embarazo, ni la edad, el sexo, la identidad de género, la religión o el pasado judicial de las personas para acceder a los puestos laborales. Dentro ya de los espacios laborales está obviamente prohibido el hostigamiento, la intimidación y la discriminación, y las denuncias por acoso laboral y discriminación, las personas que viven estas formas de discriminación como una forma de acoso laboral, tienen que denunciarlas al inspector de trabajo, y las instituciones públicas y las empresas con más de 10 trabajadores deben implementar programas de prevención de riesgos psicosociales. Y aquí tiene que trabajar arduamente el trabajo social para fomentar dentro de las empresas y las instituciones públicas la cultura de la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. ¿Ok? Y por tanto, todas las formas de discriminación tienen que ser trabajadas, abordadas para eliminarlas de los espacios laborales como parte de los programas de prevención de riesgos psicosociales que hace especialmente el trabajo social laboral. El Código Orgánico Integral Penal, como hemos visto antes, castiga el delito de odio y el delito de discriminación, que ya de esto hablamos anteriormente. La Ley Orgánica de Educación Superior también garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, y establece como sanciones dentro de los espacios educativos universitarios toda forma de discriminación, también como acoso. Así que la discriminación puede tener como resultado sanciones muy graves, o incluso la desvinculación de la persona, sea docente o alumno o parte de los servidores administrativos, si es que hay actitudes discriminatorias.
De hecho, el Estatuto de la Universidad Central en el artículo 22 nos habla de la prohibición de discriminación, el Código de Ética como una de las obligaciones de las autoridades, el facilitar el acceso a la educación superior a los grupos históricamente discriminados. Y de hecho, la Universidad Central tiene el protocolo de prevención de acoso y violencia, el reglamento de régimen disciplinario y los lineamientos para los derechos de la población LGBTI, que justamente lo que hacen es eliminar, erradicar y generar rutas para la sanción de todas las formas de violencia y de discriminación que puedan existir dentro de los predios universitarios. ¿Cuáles son los retos y los nudos críticos actuales? Primero, el tema de la niñez trans, que todavía no hay una decisión final sobre los derechos de niños y niñas trans que se identifican como trans y con el apoyo de sus padres han pedido el cambio de nombre y de cédula para que sea una norma generalizada. Y por otro lado, otro nudo crítico son la inexistencia de las normas que ha ordenado la Corte Constitucional del Ecuador en las sentencias que hemos visto anteriormente, que le ordenan a la Asamblea crear una ley para los mecanismos de reproducción asistida, para el tema de la identidad de género, para homologar las instituciones de matrimonio, también al matrimonio igualitario, que son reformas que todavía no se hacen y que no están cumpliendo las sentencias de la Corte Constitucional. Y finalmente, mirar que el discurso de odio y la arremetida conservadora es una constante todavía, que los discursos de esta mal llamada ideología de género tratan de cuestionar y demonizar nuevamente los derechos de la población LGBTI para volver a estas épocas de violencia y persecución generalizada, que justamente hay que tener mucha atención para no reproducirlos y cuando los escuchamos, pues, pararlos. Y justamente la lógica del trabajo social es poder luchar contra todas estas formas de violencia y de discriminación en sus espacios de intervención, erradicando los prejuicios y los estereotipos que la generan.